justo con el compromiso de erradicar la discriminación contra la comunidad de la diversidad sexual es como se celebró la lucha contra la homofobia en la capital del país. Vivir en paz y libres de violencia es posible si se termina con la discriminación. Así lo señaló la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum al encabezar el Día Internacional de la Homofobia, Bifobia y Transfobia. Esta ciudad es de avanzada en su constitución, en muchas leyes, pero tenemos que seguir trabajando para acabar con las fobias en esta ciudad. Se develó una placa en la cual se reconoce a la capital mexicana como parte de la Red Latinoamericana de Ciudades Arcoíris, la cual integran Buenos Aires, Bogotá, Medellín, Quilicura, Quito, Rosario, Sao Paulo y Montevideo, además de la ciudad de Querétaro. La excelentísima Margriet Nieske Lemwis, embajadora de los Países Bajos en México, señaló que en Holanda se han implementado acciones de avanzada que reconocen los derechos de la comunidad LGBTTI, aunque quedan muchas cosas por hacer en otras partes del mundo. Hablé con el primer ministro de Luxemburgo, que es gay y que no lo esconde. Y él dijo en el Senado, la homosexualidad no es una decisión, una elección, pero la homofobia sí lo es. Cristian Di Candia, intendente de la ciudad de Montevideo, Uruguay, señaló que es increíble que se mantenga la lucha contra los actos de discriminación y la homofobia en la actualidad. Y eso no tendría que estar ni siquiera en discusión. Es hasta ridículo que esté en discusión. Así que el compromiso de Montevideo siempre va a estar. Con imágenes de Javier Cordero, Enrique Muñiz, 21 Noticias.